Me preparé para hablar a mujeres viudas o mujeres que no tienen esposo. Así que hacia ese grupo voy a dirigir. Algunas de ustedes están casadas, tienen esposo. Igual, la palabra de Dios es para todos, ¿no? No es para una categoría en particular. Pero la charla de hoy es una charla muy sencilla respecto de cuál sería el consejo particular para una hermana que ya crió sus hijos, que ya hizo su carrera, digamos, formando hijos, teniendo esposo, y terminó toda esa etapa. Y ahora los hijos están casados, están fuera de casa, y la hermana está sola. Entonces tiene toda una realidad que nosotros de a poquito estamos todavía no llegando a conocerla, pero aunque estamos casados, nunca estuvimos en una casa con un solo hijo. Suena como una cosa extraña. Acostumbrados a tener toda la casa llena, entonces ya podemos imaginarnos un poco de lo que debe ser tener una casa, un nido realmente vacío, ¿no? Es una realidad particular. El resto de la iglesia estamos todos bastante tironeados por la agenda diaria, por los requerimientos de un hogar, ¿no? Que hay que cambiar pañales, que hay que hacer la comida, que viene gente, que vienen los amigos de los chicos, y todo eso ahora se acabó y uno está sola en casa. Entonces tiene un abanico de posibilidades, tiene el mundo a sus pies, o sea, puede hacer lo que quiere, literalmente. Puede quedarse descansando, puede ver las noticias, puede leer la Biblia, puede ponerse a orar o puede planificar un viaje, no sé. El horizonte es increíble. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué consejo se daría a una hermana? En primer lugar, quiero decir que mucho de lo que yo voy a hablar lo aprendí de papá, que este tema lo trataba bastante, ¿no? En primer lugar, quiero decir que las mujeres en la iglesia pueden hacer prácticamente todo lo que los varones pueden hacer en la iglesia. Es muy poco lo que no pueden hacer. O sea, hay una restricción a la mujer para enseñarle al varón, por ejemplo. Y hay una restricción a la mujer para ejercer gobierno sobre el varón. Vamos a aclarar que la mayor parte de la iglesia son mujeres. O sea que toda mujer es una discípula y tiene todas las responsabilidades y requerimientos que la palabra le da a todos los discípulos del Señor. Pero no puede ejercer dominio sobre el varón, no puede ejercer gobierno sobre la iglesia. Dicho esto, todo lo demás se puede, está claro. O sea, ¿qué tiene que hacer una mujer? Tiene que ser formada a la imagen de Cristo, tiene que estar acoyuntada al cuerpo de Cristo, tiene que llevar la carga de la iglesia, tiene que lavar los pies de los santos, tiene que practicar la hospitalidad, tiene que reunirse, tiene que mantenerse en comunión, tiene que confesar sus faltas, tiene que pedir consejo. Todo lo que la Biblia enseña para cualquier discípulo se aplica a cualquier cristiano, tenga 8 años, tenga 25, tenga 40 o tenga 90, sea varón o sea mujer. Pero hay algunos puntos que quizá podemos destacar de esa etapa. El primer peligro que yo veo es pensar, bueno, yo ya hice mi carrera, yo ya no necesito más formación. Y eso sería malo, porque la Biblia no nos da nunca ese espacio. La Biblia nos enseña que tenemos que estar como hace Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual Dios me salvó. Y dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanas mayores, eso las incluye a ustedes. Es decir, ustedes no terminaron. Si ustedes ya tuvieran la forma de Jesús, si estuvieran hechas a la imagen de Cristo, pienso yo, no estarían acá.
la razón por la cual estamos acá, todos nosotros, es porque Cristo todavía tiene una tarea para hacer en nosotros y a través de nosotros. Y para esa tarea hace falta, aunque tenga 90 años, ninguno de nosotros tiene 90, pero para exagerar, aunque tenga 90 años, tendríamos que poder decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás y Amén. extendiéndome a lo que está delante. Mi abuelo tenía 90 años, no sé si 91, y yo me acuerdo de él, yo tendría 6 años, y mi abuelo se levantaba a la mañana y lo primero que decía era una queja. Buah, así, todavía acá, como diciendo, ¿para qué estoy acá? Yo me quiero ir con el Señor, ¿no? Y no tengo una buena impresión de eso. Por un lado digo, bueno, él se quería ir realmente, pero por otro lado, ¿cómo vas a discutir con Dios? Tenés que aceptar que evidentemente este día es para olvidar todo lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Ahora, yo me pongo en el lugar de cualquiera de ustedes, y yo ya tengo 61 años, y pensar que tengo que olvidar todo lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante suena extenuante, porque uno sabe lo que cuesta llegar a cada fin de año y sabe lo que cuesta trabajar y acumular ese trabajo. Pero hay una realidad buenísima y es que Dios nos da sus bondades, sus misericordias, su poder es nuevo cada mañana. Amén. O sea, no es que se viene agotando a medida que pasan los años. Para poder decir, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, yo tengo que poner mi mirada en el Señor, tengo que saber que este día es una hoja en blanco y yo estoy como cualquier discípulo del Señor, sea hombre, sea mujer, sea grande, sea chico, estoy para reflejar a Cristo, estoy para servir. Amén. Entonces, el peligro es que uno se jubile espiritualmente hablando. Y uno diga, bueno, ya está, ya Dios no espera nada de mí, cuando en realidad la Biblia sigue vigente y sigue el Señor esperando que todo aquello que está en la Escritura, nosotros lo vivamos. Ayer me junté con los hermanos de Chile a la noche y vimos 58 unos a otros, 58 La Biblia. en la Biblia, ¿no? Hablando con un hermano en el fin de semana, me decía que él ya estaba cansado de reunirse, que él no veía ninguna razón para reunirse, que era una pérdida de tiempo. No de nuestra, No no era de nadie nuestra de iglesia. nuestro grupo, ¿no? Pero yo le decía, pero ¿y cómo vas a hacer? Porque la Biblia es todo unos a otros. Vos estás hablando de la reunión, pero la reunión es un pedacito chiquitito de toda la iglesia. ¿Y cómo podés obedecer la Biblia sin estar firmemente relacionado con el cuerpo de Cristo? Entonces, ahí viene el segundo punto. Si yo tengo que olvidarme lo que queda atrás y extenderme a lo que está delante, aunque tenga 90, ¿cómo voy a lograrlo? Y por supuesto que lo voy a lograr no solo o sola en casa, en la soledad de mi mente, sino que lo voy a lograr completamente unida al cuerpo de Cristo, en relaciones sólidas. Es decir, todo cristiano tiene que estar firmemente unido al cuerpo de Cristo. Es decir, tiene que haber otra hermana o otras hermanas que puedan saber en qué cosas el diablo me engaña. Cuando vos decís unos a otros, explica, ¿no? Servíos unos a otros, hospedaos unos a Sí, otros, exacto. ¿no? Los unos a otros son todos estas menciones, ¿no? Exacto. Si quieren podemos leer un poco cuáles son los unos a otros. No, ahí veo que Gral está explicando. Por Adelante. ejemplo, estoy leyendo, no estoy viéndole las caras porque puse la pantalla del documento. Acá copié los versículos. Dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahí tenemos un unos a otros. Comunión. Sí.
Dice Romanos, no voy a decir las citas, pero dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso las incluye a ustedes. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y los demás miembros del cuerpo de Cristo también le pertenecen a ustedes. O sea, necesitamos estar firmemente unidos. Dice, amaos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así que ya no os juzguéis, no os juzguéis más los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo os recibió. Eso quiere decir, acéptense los unos a los otros, así como ustedes fueron aceptados. Es tremendo, pero Dios nos aceptó así como veníamos. Mm. Y bueno, nosotros así como Él nos aceptó, tenemos que aceptar a los otros. No queremos que cambie para aceptarlos. Que estemos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podamos amonestarnos los unos a los otros. Amonestar quiere decir advertir, aconsejar. Cada uno debe además sobreedificar. Esto es cuando Pablo dice que yo, Apolo planto, no me acuerdo bien cómo dice, tal regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y dice que cada uno tiene que fijarse cómo sobreedifica. No acaba nunca la etapa de edificar, de sobreedificar. ¿A quiénes estás edificando? No seamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Cada uno hable verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ahora fíjense, podríamos seguir, si ustedes quieren, yo después les paso la lista, pero este unos a otros es la base del Evangelio. El Evangelio no es para una persona en un convento. El Evangelio es para todos los miembros del cuerpo de Cristo que están fuertemente ligados entre sí por coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay un pasaje que a mí me parece importantísimo y está en Colosenses 2, dice, no dejen, Colosenses 2, 18 y 19, dice, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. No están ellos unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Es decir, una persona que se cree que tiene una relación directa con Dios, que habla solo con Dios, que no está coyuntado, que no está firmemente unido a los miembros del cuerpo, no tiene en realidad unión a la cabeza. Entonces es un peligro que todos tenemos, porque en el momento en que nosotros nos desprendemos del cuerpo, ¿qué pasa? Nos estamos desprendiendo de Jesús, Mm. porque Jesús es la cabeza y la cabeza está en el cielo. ¿Y dónde está Jesús en la tierra? Está en la iglesia. Es decir, yo solo no puedo tener una relación con Jesús. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿no? Entonces yo puedo estar pensando que porque estuve orando, porque estuve buscando al Señor, entonces no necesito del consejo de los hermanos, no necesito de probar aquello que yo siento que Dios me dijo. Y eso es una falsedad. La Biblia enseña que aunque fuéramos profetas y tuviéramos profecía, la iglesia debería juzgar las profecías. Es decir, si un profeta necesita ser juzgado, y convengamos que los profetas están en la cúpula de los ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero un profeta, aún así, cuando profetiza, la iglesia necesita juzgarlo. ¿Cuánto más cada uno de ustedes? ¿Cuánto más cada uno de nosotros? ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios no quiere sabiduría individual.
Dios quiere sabiduría de cuerpo. Yo la llamo sabiduría corporativa. Acabamos de leer algunos unos a otros que están en la Biblia. Uno de ellos es cada uno mire cómo sobreedifica. Déjenme decir que si ustedes edifican a alguien, no pueden edificar con sabiduría propia. Tienen que edificar con la sabiduría que viene de Dios y ésta fluye a través de los miembros del cuerpo. Esto se aplica para una mujer y para un varón. Se aplica para un casado y para un soltero. Se aplica para un joven y para una persona mayor. No hay sabiduría propia que sirva si esa sabiduría no está armonizada con el cuerpo de Cristo. La edad por sí sola no nos hace sabios. La edad por sí sola no nos da una inteligencia espiritual independiente. Cuanto más crecemos en el Señor, se debe desarrollar más en nosotros los canales de sujeción, de compromiso, de sinceridad, de humillación, de estar dependiendo del cuerpo de Cristo. Las personas que crecen en el Señor a lo largo de los años se caracterizan por crecer en humildad, en mansedumbre y en amor, que es servicio. ¿Amén? Entonces, el primer peligro es pensar, bueno, yo ya soy grande, yo ya cumplí mi vida, ya tengo la vida hecha, ya no tengo que criar hijos, sí, pero hay una iglesia que edificar. Hay hermanos, hay hermanas, hay jóvenes a los cuales yo puedo lavar los pies, les puedo orar al Señor, puedo unirme al resto de la iglesia y decir, yo quiero ser un factor de edificación. Y de esa manera nos olvidamos lo que queda atrás y nos exponemos a lo que está delante. Y este ejercicio de olvidarse lo que queda atrás y de extendernos a lo que está delante, chicos, es sanidad mental. Esto le da espacio al Espíritu Santo a poner en nosotros una mente más fresca. ¿Qué es una mente fresca? Una mente sensible a la enseñanza, una mente sensible a descubrir todavía espacios nuevos. Cuando papá tenía 78 años y ya estaba empezando a tener algunos síntomas de Parkinson, Mm. yo estaba al lado de él cuando un hermano le profetizó en Estados Unidos y le dijo, Iván, yo te saco de la cosecha y yo te voy a sentar delante de mí y yo te voy a mostrar cosas de mí que vos no conocés. Y papá, cuando se levantó en español, me dijo a mí, que los demás no pudieron entender, me dijo, este me quiere jubilar. Entonces, pasaron los años y Dios lo fue sentando a papá. Ustedes lo vieron eso, vivieron ese proceso. Y papá tuvo los mejores momentos de su vida. Y los hermanos venían a su casa y él abría su corazón y nos contaba tremendas cosas que el Señor le estaba hablando, que siempre las armonizó con el resto, siempre las conversó con los hermanos. Y vimos un crecimiento espiritual de él, que ya no estaba tan vinculado a la obra, pero que era necesario en la vida de él. Es decir, no nos cerremos nunca a lo que Dios nos quiere mostrar, Mm. porque si bien tenemos que estar unidos al cuerpo y tenemos que tener sujeción a los hermanos y tomar decisiones armonizadas con el cuerpo, con más razón, el Señor va a abrir las ventanas del cielo y en la soledad de casa nos va a mostrar cosas que no conocíamos. Nos va a impresionar, porque la grandeza de Dios es tan tremenda que nos va a llevar la eternidad a conocerla. Nos va a llevar la eternidad. Entonces, el estar en la posición en la que están ustedes, de tener más tiempo, de tener más exposición a la oración, también les da tiempo para hablar con hermanas, para abrir su corazón, para plantear lo que queda adelante. Entonces, este ejercicio es
Daniel Dimano nos dice, bueno, sabemos que todavía no somos parecidos a Jesús y todos levantamos la mano porque él dice, todavía me falta. Y Daniel, la próxima pregunta que hace es, ¿y qué te falta para ser como Jesús? ¿Tenés claro que te falta? Eso es lo que queda por delante. Eso es lo que yo necesito, una compañera, un compañero, para orar por eso, para tener claro y para olvidar lo que quedó atrás y extenderme a lo que está delante. Amén. Amén. Pero el peligro es que lo quiera hacer solo, que lo quiera hacer sola, que me quiera jubilar, que no quiera el desafío y que me aísle y que me quede como diciendo, bueno, ya mi realidad es muy distinta a la mayoría de la iglesia y acá es donde ustedes tienen que hacer un ejercicio bastante difícil que es eh, sin, sin tomar gobierno sobre aquellos que están haciendo lo que ustedes hicieron, que es formar hijos, hacer la tarea de padre, de madre, pueden ustedes pedir al Señor la gracia para ver cómo pueden ayudar con la gracia que Dios les dio a ustedes y no quedarse ajenos. Nosotros necesitamos como iglesia de aquellos que han caminado más, que tienen más años, que tienen más experiencia. Necesitamos que armonicen con la iglesia todo lo que Dios tiene para dar a través de ustedes con esta salvedad, no ejercer dominio, no ejercer un avasallamiento, pero ustedes pueden preguntar a otras hermanas más jóvenes que están trabajando en lo que ustedes ya hicieron, ¿cómo puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo ser útil al cuerpo de Cristo? Y estoy seguro que el Señor va a abrir puertas también de servicio, porque otra de las advertencias que Pablo le da a Timoteo en Primera Timoteo capítulo 5 estoy yendo a la Biblia, Primera Timoteo capítulo 5 y ustedes seguramente conocen este pasaje, donde Pablo lo está instruyendo acerca de las hermanas viudas que había que poner en una lista. Ese pasaje es un pasaje respecto de viudas que no tenían familia y que iban a ser sostenidas por la iglesia pero que iban a ser además colocadas en una posición de servicio en la iglesia, algo así como una diaconía, ¿no es cierto? Y entonces Pablo da instrucciones de quiénes eran las viudas que tenían que estar ahí. Por ejemplo, la viuda que no tenía familia y la viuda que lavó los pies de los santos, la viuda que persiste en oraciones y súplicas todos los días, dice. Esas características, más allá de que ustedes sean puestas o no en una lista, claramente Pablo está describiendo una viuda perfecta, una viuda que ama a Dios. ¿Qué está haciendo la viuda? Está orando constantemente, está teniendo una carga constante en su corazón. Además es una viuda que eh, no está ociosa. Dice que hay viudas que se agarran al ocio y van de casa en casa y son chismosas, se entrometen en lo que no tienen que meterse. Yo no digo que ninguna de ustedes está haciendo esto, pero lo señalo como un peligro. Porque el que está desocupado, el que no tiene un propósito muy claro, el que no dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, el diablo puede usarlo en contra. Entonces, tenemos que tener un plan de trabajo, tenemos que tener un plan de servicio. Ustedes también pueden practicar la hospitalidad, pueden invitar hermanos a casa, ustedes pueden ofrecerse. En el caso de Emi, la conocemos de cerca, ella está en la rotación como un grupo, como uno más en el grupo casero, invadimos su casa, ayer estuvimos toda la familia en la casa, y eso es servicio a la iglesia, eso es prestarse, gastarse, cansarse, que es lavar los pies de Cristo. Porque esos que vienen a casa, sean parientes o no sean parientes, si son hijos de Dios, la palabra dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, amada, cuando vos recibís a tus parientes y estuviste orando al Señor y diciendo, Señor, yo quiero que esta casa sea una casa donde se lavan los pies de los santos, y vos invitás a tu familia, y no lo invitás para que cada uno haga lo que quiera, les invitás con una carga, de decir, yo voy a edificar,
yo voy a bendecir. Podés pedirle a tus hijos que les gustaría que oren, que estén, que alguno dé una palabra, que sea un ambiente cristiano, que la casa de la nona sea un ambiente donde Cristo se respira, y no que sea un ambiente donde se pone música del mundo, los chicos pueden decir cualquier cosa, es decir, pero esto en oración, esto acompañada por otros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar que a pesar de que ya hicimos una campaña y que ya se acabó la etapa, no terminó nuestra transformación a la imagen de Cristo. Y tampoco puedo yo separarme del cuerpo y aislarme, porque hay un punto que Pablo enseña, esto le puede pasar a cualquiera, a los hombres y a las mujeres, pero las mujeres, Pablo explica que son más proclives a ser engañadas. Este, Pablo dice, a ver, perdonen, este, lo voy a buscar acá en la Biblia. eh, Fíjense que dice, eh, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Entendemos que esto no quiere decir que no pueden hablar, no pueden enseñar, es diferente, ¿no? Pueden contar testimonios, pueden dar su parecer, pueden contar lo que está pasando en sus vidas, pero dice, quiero que permanezca callada y es interesante la razón. Dice, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Y al ser engañada, cayó en pecado. Es decir, lo que yo entiendo de este pasaje es que el callarse viene más por una cuestión del cableado de la mujer, quizá por ser más emocional, quizá porque la mujer tiene fue hecha por Dios de una manera mucho más intuitiva y toda esa intuición puede jugarle en contra a la hora de afirmarse en algún pensamiento. Y entonces así le pasó a Eva y entonces por esa razón la mujer es de alguna manera pedida de que no ejerza dominio sobre el varón. ¿Pero por qué lo dice? Porque es factible de ser engañada. Entonces este es un peligro que la comunión va a ayudar muchísimo a resolver. La comunión, el estar sujeta, el no aislarse, el no pensar, bueno, yo ya a esta altura de la vida lo sé, sean conscientes que como toda mujer, y todo hombre también puede ser engañado, acá no dice que el varón no puede ser engañado. Por eso necesitamos todos estar sujetos unos a otros, el varón también. Aún los que enseñamos, a mí me han reconocido pastor, pero yo me cuido mucho de que lo que enseño no sea de mi propia cosecha. Me cuido mucho de estar enseñando lo que dice la palabra de Dios y que los compañeros de trabajo, los compañeros de obra estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo constantemente pregunto, ¿a ustedes les parece que esto es de Dios? Porque yo también puedo ser engañado. ¿Entienden lo que quiero decir? Todos tenemos el peligro de ser engañados, pero la mujer tiene un peligro un poco superior. Entonces, creo yo que este punto hay que mirarlo como una luz de alarma, nada más, para que la soledad, el silencio de la casa no nos termine jugando una mala pasada, haya un sentimiento, una mentira del diablo que irrumpe en nuestra mente y estamos creyendo lo que no es verdad. Mm. Por eso mantengamos los canales abiertos, la vida abierta con otras hermanas, en comunión muy fuerte con la iglesia y para que el Señor sea en todo glorificado. Así que en definitiva, todo lo que la palabra enseña para cualquier hijo de Dios
se aplica también para ustedes. Mm. Ustedes no se eximieron, no se jubilaron, siguen en carrera como todos nosotros. Están más adelante que nosotros, ya completaron etapas que muchos de nosotros todavía no hemos terminado de completar, pero eso no las exime de seguir diciendo, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Eso Amén. no las exime de nuclearse, de unirse firmemente al cuerpo y de trabajar en la estructura de la iglesia de manera tal que ustedes puedan realmente maximizar la gracia que Dios les dio y ser usadas porque ustedes también necesitan sobreedificar sobre la vida de otros. Ayer hablábamos en la casa de Emi con la familia de que llevar fruto es multiplicar a Cristo en otros, es hacer que otros se parezcan más a Jesús. Eso incluye a los inconversos, pero también incluye a aquellos que ya se convirtieron y que están cerca nuestro y que pueden tener más de Cristo. Esto incluye, déjenme decirles, a sus hijos, incluye a sus nietos, incluye a sus nueras, ¿eh? A sus hijas, que el Señor vea en cada uno de ustedes un factor de edificación que sobreedifica y que no desperdiciamos ninguna oportunidad, pero lo hacemos en conjunto con el cuerpo, lo hacemos en conjunto con otros hermanos, con otras hermanas, y en todo vamos a ser hechos a la imagen de Cristo, ¿no? Olvidamos lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está adelante hasta el último día, ¿no? Y el Señor, creo yo, va a seguir siendo glorificado en la vida de ustedes. Nosotros estamos agradecidos por la vida de ustedes. Amén. Sabemos la carga que ustedes tienen. Nosotros estamos yendo hacia eso con Silvia. Estamos de a poquito acercándonos a una etapa donde en pocos años más seguramente vamos a estar compartiendo la misma realidad y Bien. vemos lo complejo que es esta etapa, ¿no? Cuando vemos que nuestras hijas se casaron con hombres que toman decisiones, nuestros hijos se casaron con sus esposas, con las cuales tienen que armar su nido y tener su, su libertad, pero a la vez Dios tiene que vernos a nosotros que sin estorbar la carga que Dios puso en cada uno de esos hogares, nosotros podamos ser vistos por toda esta generación como un factor santo, un factor Amén. ejemplar, que la manera en que nos movemos deje claro en el corazón de nuestros hijos, de nuestras nueras, de nuestros yernos y de nuestros nietos, de que Cristo es glorificado en nuestra vida, que nuestra gran ambición es ser hechos a la imagen de Cristo. Bueno, en esto estamos juntos, ¿eh? Y a pesar de que todavía estamos criando a 20 y todavía nos falta, ya tenemos 8 nietos y estamos caminando gran parte de lo que ustedes caminan. Así que algo de eso es lo que nos motiva a tener esta charla con ustedes. Por eso cuando Silvia me dijo que se estaban juntando, yo dije, Sí, me encantaría poder venir, animarlas. Y sí, bueno, salió de Dani. yo fui el que quiso estar. Salió de Este, Dani. ahora, bueno, lo abriría a que si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o quiere conversar de algo, podamos hacer eso. Mm. Dani, recordando cuando me tenía que operar, ¿te acordás del corazón? Y yo Sí. estaba con, bueno, vivir es Cristo, morir es ganancia. Yo estaba, ya está, terminó la época, ya me voy con el Señor, estamos todos bien. Y Dani venía y me decía, no, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que andamos con... Así que bueno, ahí terminamos, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Ah, estoy operada, así que me Se ganó. te, se te complicó la vida, mamá, se te alargó muchísimo. Nervioso, Y muy pero cómo peleamos títulos, ¿viste? Yo era muy heroína porque morir es ganancia, ¿viste? Pero Dios ha dicho, tenés que seguir acá, todavía te falta mucho. Así que bueno, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahí amén. se tenías muchos consejeros, cada nunca hito tenía que no,
hijo, de todos lados, te aconsejaban que te operes. Tenemos un turnito, empezaba Silvita, tenemos un turnito acá, vamos y vemos qué dice nomás el médico. Y ahí ando, ¿viste? Y yo no quería saber nada. Pero bueno, que Mami, no me viene, que no solamente me viene. para aclarar que era una situación bastante difícil la tuya, y aún ese consejo que te dimos fue consultado, porque le decíamos, Mm, Daniel, ¿cuál sería el consejo? ¿Qué le diríamos? Y Ángel Negro tuvo que ver con esto también. O sea, que aún una cosa que para nosotros era muy fácil de decir, sí, mamá, te tenés que operar, pero no te lo dijimos mm. sin buscar sabiduría corporativa. Te lo aclaro para que sepas Sí. que era también, aún en una cosa tan sencilla que para nosotros era obvio que tenía que ocurrir, era también, hablamos mucho con Daniel sobre este tema, ¿no? Así que bueno, Bien. bueno, Sí, mamá. yo hacer su voluntad, no quería ser obstinada y hacer mi voluntad, sino que fuera lo que Dios quería. Sí, Así que por eso me metí en el medio de todo eso, sabiendo que era Dios el que me lo estaba diciendo. Y ahí bueno, ya no podía más. bueno, Gracias, Dani. bueno. Dani y Silvia, ¿puedo contar? Bueno, hola a todos primero. Quería contar un pequeño testimonio para animar a las hermanas. Vos hablaba de un aspecto ahí de servicio, creo que dijiste que pueden hospedar, Sí, pueden abrir las casas, ¿no? Y me Amén. acordé en ese momento de cuando yo tenía recién ahí 18, 19 años, íbamos a la casa de Iván, allá en Martínez Castro. Creo que Iván ya tenía, no sé si llegaba a los 80, pero ya se notaba que estaba bastante con el Parkinson. Hasta tenía momentos como que se quedaba como dormido, de repente se despertaba y seguía hablando, y estábamos con Lucas, ahí re jovencito, de noviecitos, y en esos encuentros, también en la casa de Emi, fue que nos encontramos con Sergio y Silvia, bueno, con muchos hermanos que después fuimos ahí conociendo más y terminaron re ayudando ahí a definir, ¿no? Lo que nosotros queríamos. Ahí con Lucas queríamos formar una familia, pero éramos re jovencitos, no habíamos terminado de estudiar, bueno, pero pensaba en esto, ¿no? Como esto, ¿no? Tener el corazón sirviendo al Señor siempre, en esa edad de Iván ya mayor, abriendo su casa, hablando, ¿no? Que ni nos conocía a nosotros, pero nos recibió como si, no sé, nos conociera de siempre, nos hablaba, me acuerdo que nos regaló el librito de multiplicación, todavía lo tenemos, y bueno, y así un montón de veces ahí el Señor, te vamos una cortaste un familia. poquito. Te cortaste un poquito, se te fue la voz. Si querés volver atrás un cachito. No, decía eso, que en el tiempo pues ves el fruto de una vida así, ¿no? Llena del Señor, que no dice, bueno, hasta acá, ya está, no doy más. O sea, cuánto se puede, ¿no? En el tiempo uno ni se imagina las vidas que se pueden seguir, ¿no? Multiplicando, porque con Lucas toda una familia en Cristo. Acabamos de bautizar a Franco, ya tenemos 3 hijitos en el Señor, y así de tantos que fueron, ¿no? Llegando al Señor a través de Iván y de muchos que ya tenían una edad, digamos, mucha edad, pero que siguieron sembrando. Y Sí, digo, ¿cuántas vidas detrás de eso, no? Un matrimonio, los hijitos, y cuánta hay que uno no se, ni se imagina, ¿no? Pero el hecho de esto que decimos, de renovar, ¿no? Nuestro compromiso con el Señor, con el cuerpo, y estar abierto a que, bueno, Señor, ¿qué querés que se haga, no? ¿Cuántas vidas pueden venir, no? ¿Cuántas más discípulos, ¿no? Que podemos ganar para el Señor? Qué amén. bueno, Eso pensaba, me acordaba de eso. qué bueno, qué Qué bueno, bueno. Nati. Sí, yo me acordaba esta semana hace 2 semanas que uno de los hermanos acá en el grupo en City Bell tenía un problema económico, ¿no? Y dice que el Señor le dijo, bueno, ¿qué tenés? ¿No? Eh, como Moisés, ¿no? Con el palo. Y dice, bueno, tengo una camioneta. Y ahí salió y el Señor abrió las puertas, ¿no?
digo, como que el Señor nos dice, ¿qué tenemos? ¿No? Y yo creo que, como dijo Dani, cada una de nosotros tiene un hogar, ¿no? Una casa en la que puede recibir una hermana, en la que puede recibir una persona para alentar, una persona para servir, para escuchar. A veces no es tanto enseñar como escuchar, ¿no? Eh, y digo, Dios nos da, ¿no? Nos da talentos a todas para poder usarlo para su reino, ¿no? Eh, tenemos la parte familia cada una, que podemos servir a nuestros hijos, pero también sería lindo también incentivar la parte de compañerismo, ¿no? También entre ustedes, ¿no? A veces es más difícil recibir toda la familia, pero se puede recibir alguna hermana alguna tarde para orar, para charlar, para edificarse, ¿no? Entonces, también incentivar eso, ¿no? Porque a veces llega una edad que vamos esperando todo de la familia y es verdad que nuestros hijos están ocupados y no les da el tiempo y están con un montón de cosas, ¿no? Entonces, Dios nos pone también hermanas de nuestra edad, de nuestra circunstancia, como para ir también acompañándonos, ¿no? Así que eso también sería algo lindo para incentivar, ¿no? Pienso yo. Eh, y siempre uno se beneficia, ¿no? De la comunión, de haber estado con alguien, y es más fácil, digo, de combinar también, ¿no? Así que eso me parecía que era algo importante para el unos a otros, ¿no? Que decías, no sé si Sí, está bien lo que excelente, excelente. yo proponía, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? O preguntar también, ¿no? Aprovechemos ahí, que la otra vez habían salido preguntas. Mm, ¿no? ¿Por qué no? Todo- Bueno, en definitiva, no nos podemos jubilar. La jubilación es algo que tiene que ver con lo económico, lo financiero, pero no con la vida cristiana. Es hasta que seamos hechos a la imagen de Cristo y nos unimos a otros y, como decía Silvia, nuestra casa tiene que ser siempre un lugar donde se lavan los pies de los santos. Eso incluye a nuestra familia, pero no se limita a nuestra familia. Pueden invitarse entre ustedes, pueden juntarse para orar también, pueden hacer un montón de cosas para que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, y nuestra vida no esté en un stand-by. Stand-by es decir, no voy a ningún lado, estoy como... Nada, no, me quedo sola. Exactamente, entonces tenemos que cuidarnos de eso siempre, tanto los jóvenes como los mayores, todos nos tenemos que cuidar de eso. Daniel dice, todo estancamiento es un Sí, retroceso. sí. No hay tal cosa como un estancamiento. El estancamiento siempre es un deslizadero hacia abajo. Mm. Entonces, eh, eh, Es prosigamos verdad. a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Este, y bueno, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Dani, Sí, ¿me escuchás? Sí. sí. No, no, yo le preguntaba a Yoli si ella quería hacer una pregunta y me dijo que no, que está totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Y Ajá, dice ella me decía que la soledad es es una situación en que la cabeza puede irse para cualquier lado. totalmente. Totalmente vulnerable, te volvés vulnerable y cualquier pensamiento contradictorio, maligno, se te invade, como el yuyo, gana terreno en la mente.
¿viste? Por eso yo le decía que por eso se estaban dando los consejos que estaban dando, ¿no? Claro. De Y quiero decir otra cosa, menos mal que Dios me ha puesto en el camino a esta hermana que me tiene paciencia, porque yo siempre he sido una solitaria y ella afortunadamente no me abandona, me insiste y me insiste y me insiste y le doy las gracias delante de todos los hermanos por ser tan digna conmigo, tan hermosa, Qué por bueno, quererme edificar. qué bueno, qué bueno. En esa comunión seguramente Graciela también crece, porque no hay nada mejor que servir a otro. Y ella está sintiendo totalmente, eso, ¿no es cierto? Qué bueno. Este, totalmente. eh, Mi papá siempre decía que la soledad era lo peor, porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Esto es algo tan contrario a lo que enseña la psicología, a lo que enseña la psiquiatría. Vivimos en una sociedad llena de medicaciones para tratar de que la gente duerma, para tratar de que la gente tenga paz. Y la verdad es que la mejor manera de tener paz es hacer la voluntad de Dios, es estar con Exactamente. la mente renovada, ¿no? La mente nuestra. Esto no le pasa solo a usted, le pasa a un adolescente. Un adolescente que se pasa el día solo en una pieza es, pero, un peligro tremendo. Es verdad. Y justamente nosotros hacemos un énfasis de la relación con otros en el cuerpo de Cristo, pero la verdad es que vivimos en una sociedad, olvidemos la iglesia, la sociedad está enferma de soledad. Sí. Los matrimonios no tienen unidad. Los hijos no conversan con los padres. O sea, tenemos una pandemia de soledad y la soledad es la telaraña de la mente del hombre. Claro. Entonces, la verdad es que la palabra de Dios no hace más que simplemente apuntar a algo que es esencial. Dios nos hizo seres comunitarios. Amén, amén. Dios armó un monasterio. Los monasterios son armados por hombres. El aislamiento no corresponde a Dios. Claro. El propio Jesús tuvo un par de veces que se retiró a ayunar, pero se la pasaba todo el tiempo con gente. Lo apretaban, lo ponían en problemas todo el tiempo. En un momento dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Porque era abrumadora la relación que él tenía con los discípulos. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios no es un ser solitario. Dios es una comunidad. En otras palabras, Dios es una sociedad. Y Él cuando dice hagamos al hombre, no lo dice hablando para sí mismo. Está hablando con la comunidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hablan y dicen hagamos al hombre. ¿Y qué querían hacer al hombre? Querían hacer una familia. Es decir, querían agrandar la casa. Querían prosperar, expandir ilimitadamente la familia. O sea, en el corazón de esa comunidad de tres, ¿qué tenía? Una comunidad. Y Dios dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice, hombre y mujer los creó. Es decir, lo crea comunidad. No existió el hombre solo. Cuando Adán estaba solo, Dios dijo, no es bueno solo. Que el hombre esté solo. Claro. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera, le voy a hacer a alguien, porque él tampoco puede andar solo. Entonces, cuando nosotros nos aislamos, estamos renunciando a este factor creacional que Dios nos dio, que somos seres comunitarios, que somos seres no individualistas. El individualismo es del diablo, la soledad es del diablo. Ahora, es entendible que si nos caímos en un avión en una isla y no hay nadie, bueno, trataremos de interactuar con los monos, con los pájaros. Pero la mayoría de nosotros está en una sociedad
tiene familia, y lo peor que podemos hacer es aislarnos. El aislamiento es el veneno de nuestra propia mente. Cuando nosotros nos quedamos solos, la palabra dice que el grano de trigo que no cae a tierra y muere, no lleva fruto, y dice que queda solo. Es interesante. O sea que el que no lleva fruto queda solo. La soledad es infructificación. La soledad soy una planta estéril. Pero en la comunidad mi papá decía, el peor hermano, lo hablábamos ayer con mamá, con Emi, mi papá decía, el peor hermano es mejor que la soledad. O sea, esa soledad sería lo contrario a lo que vos decías de unos a otros. O sea, el Claro. Señor nos está invitando todo el día el unos a otros, ¿no? Hace algo por el otro, pensá en el otro, llevarle la carga, ¿no? Y la soledad es todo, me quedo yo con todo, ¿no? Ujú, ujú. Es la Capaz antítesis. que es importante, por ahí es importante también buscar el tomar esa decisión de dejar atrás y proseguir adelante, ¿no? Eso es una decisión que se toma en el corazón, porque a veces la soledad está acá, en la forma de pensar, ¿no? Ayer visitamos con la familia una ciudad de ancianos que está por acá cerca, y me impactaba como muchos abuelitos se quedan solos sentados ahí con sus Walkman ahora, no, Walkman no, ahora Walkman, no te creo. sus auriculares, y otra abuelita se levantó, me vino a saludar, me quiso traer un vaso de agua y fue y vino, hizo una actitud de servicio en el mismo lugar, era casi la más grande, pero digo, una actitud del corazón, ¿no? Donde yo puedo decidir en mi corazón si me quedo con esto de que yo estoy sola, estoy en soledad, tengo que asumir esto de que estoy sola, o en mi cabeza, renovándome por el medio del Espíritu Santo, renovando mis pensamientos, tomar la decisión de dejar atrás esta soledad y llevando mi pensamiento cautivo a hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Cristo. En decir, empiezo a dejar todo atrás y tomo estos nuevos pasos de vivir en comunión, de buscar servir, de buscar... son tan útiles toda la vivencia que cada una tiene. Me ha pasado hablando con Lucy tantas veces que me sacó de cosas, de enredos cortitos por un consejo simple, no sé, con las plantas, con un montón de cosas que se aplican a la vida, ¿no? No, es tan útil todo lo que tienen que es tomar la decisión de dejar atrás y proseguir adelante, ¿no? Una Ujú. actitud del corazón y la mente. Una decisión. Qué bueno, Clau. Les voy a leer un pasaje interesante, que no es lectura diaria esto. La mayoría de nosotros jamás reparó en este pasaje, pero es interesantísimo, me encanta a mí. Es Jeremías 48:11. Ya que ya que estamos conversando y nos estamos divirtiendo un rato, esto es entretenimiento, ¿no? Pero es con la palabra de Dios. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Déjenme explicarle qué quiere decir esto. Lo toma a Moab como un vino fermentado, que es puesto en una vasija y que no se lo decantó y se lo pasó a otra vasija y después a otra vasija, porque el vino se hace así. Cuando ustedes compran vino, el vino caro es el vino que se sedimentó muchas veces, o sea que fue traspasado muchas veces de un tonel al otro. Cuando ustedes van a una compañía de viñedos, les muestran los tanques de acero a donde se sedimenta el vino. El vino más barato es el vino que se sedimentó poco.
Entonces, ese vino no es tan malo en el sentido de que si se toma rápido no se pone agrio, pero el vino no sedimentado no aguanta mucho en la botella, porque el sedimento está ahí. Y entonces está comparando a Moab con un vino de baja calidad y dice, quedó su olor en él. Es decir, por no haber sido incomodado, por haber estado solo, por haber estado quieto, por no haber estado estorbado, terminó siendo olor a Moab. Y yo creo que esto le pasa al solitario. El solitario se queda con olor propio, no olor a Cristo. Yo creo que Dios agarra la botella del solitario y la huele y dice, este tiene olor a Dani, este no tiene olor a mí, no tiene olor a Cristo. Es una manera muy burda de explicar algo, pero me parece a mí que la soledad es algo de lo cual hay que huir mientras sea posible, ¿no? O sea, si estamos solos, que no sea por elección. Es preferible levantar el teléfono y decir, che, ¿qué estás haciendo hoy? Vení a visitarme, o te voy a visitar. O hagamos un té mañana, ¿no? Che, te hago esta pregunta. Tenemos que aprender siempre a salir de esos espacios que el diablo puede usar para meternos a nosotros mismos, cualquiera sea nuestra edad, ¿eh? Acá me pasa a mí, le pasa a un adolescente y les pasa a ustedes también. Las telarañas de la soledad se meten en nuestra cabeza, empieza el autoengaño. El autoengaño puede ser algo tan ridículo como, por ejemplo, ¿ves? Nadie le importo, nadie me quiere. Fíjate que al final yo le meto, le meto, le meto, pero estoy siempre igual y el diablo sabe por dónde agarrarnos. En cambio, viene un hermano que nos saca de la vasija, nos incomoda. Ese hermano tiene un carácter medio insoportable, hace las cosas que jamás haríamos nosotros. Ese hermano nos golpea la puerta de una manera que no nos gusta, golpea demasiado fuerte y habla con una voz un poco fuerte y bueno, ya eso es buenísimo, porque está sacudiendo el sentimiento que hay en nosotros. Por eso dice la Biblia que nos soportemos los unos a los otros. Dice, si alguno tiene queja contra otro, no dice que lo cambie al otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Es decir, seguí caminando junto con Él. Te conviene, perdón la imagen, pero te conviene salir de la soledad e irte de mochilera con una persona con la cual jamás irías, porque esa persona tiene todas las costumbres que vos odias. Pero en ese gimnasio es donde se forma Cristo en nosotros. Es por soportar, es por perdonar, es por pasar por alto la ofensa, que en realidad somos uno con los hermanos. La unidad con los hermanos jamás es producto de que pensamos igual, de que salimos del mismo barrio, que nos criaron en la misma cultura. No existe tal cosa. La unidad es producto del amor. El fruto del Espíritu es el amor que nos ayuda a perdonar, que nos ayuda a soportar, que nos ayuda a ir otra milla. Es el amor. Y el fruto del amor es la unidad. Es decir, la unidad es la antítesis a la soledad. Pero para eso hace falta morir. Para eso hace falta entregar la soledad y decir, Señor, voy a servir, voy a lavar los pies de los santos. Me voy a poner a conversar con gente que no conversaría. Voy a ponerme a hacer cosas que no haría. Y en eso, creamos o no, es glorificado el Señor y formado su carácter en nosotros. Jeremías 48:11, que está preguntando Nati, ¿no? Sí, 48:11. Qué bueno, Dani. Está bueno el concepto ese, ¿eh? La soledad es, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo definiste vos? Dijiste, La soledad soledad es la escuela de la arrogancia. la soledad es la... De hecho, si ustedes leen todo el capítulo 48, van a ver cómo es arrogante Moab, ¿no? Eh, entonces, eh,
el estar cocinándonos en nuestra propia salsa y quedarnos con nuestro propio sedimento significa somos orgullosos, sabios en nuestra propia opinión, sábelo todos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Eh? Viste que dice Pablo, cuídate a ti mismo, le dice a Timoteo. Y también le dice a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros mismos. O sea, realmente el peligro más grande somos nosotros. ¿Verdad? Somos nosotros. Cuando le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, él lo está sacando de su área de confort y le está mostrando cómo ser hecho a la imagen de Cristo. Porque crecemos en base a lo que damos. Así que es maravilloso esto, es tan contrario a nuestra naturaleza, tan contrario a los psicólogos, a los psiquiatras, que lo único que están logrando entre nosotros es cada vez gente más loca. O sea, en el auge de la psiquiatría ya no sabemos cuántas enfermedades nuevas tenemos que no existían antes, y ya no hay más lugar en los centros de rehabilitación, los neuropsiquiátricos, porque la gente está enferma, enferma de egocentrismo, enferma de locura. Algún día de esto vamos a empezar a leer un libro que, para los que quieran prenderse, que se llama El Reino del Yo, que vendría a ser el volumen que tenemos que poner al lado del libro de Jesucristo el Señor, o sea, el reino de Dios. Bueno, este es el reino del yo. Este es un psiquiatra, ¿no? Sí. Es un psiquiatra, pero es pastor. Y él va a los neuropsiquiátricos, conoce a los pacientes y pacientes internados por décadas se liberan y son sanados por aceptar que el mundo no gira alrededor de ellos, que tienen que aceptar la vida como Dios se las propuso y que tienen que servir a otros. Y se curan, a pesar de que la ciencia no tenía respuesta. Reconocen que hay un Dios y que ese Dios dice, estás para servir, estás para lavar los pies, estás no para que te sirvan a vos. Solo eso. Y bueno, esta es la receta de Jesucristo, la que venimos escuchando desde que tenemos uso de razón, es la que encontramos en la Biblia, Amén. y la manera en que ganamos esta batalla, hermanas queridas, es crucificando el yo. Amén. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Cuál es la primera cosa? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y después qué tiene que hacer cuando se niega? Morirse. Tomar su cruz. ¿Y después qué tiene que hacer? Seguirlo. Seguirlo. ¿Y a dónde nos lleva Jesús? Nos lleva a un bote con 11 loquitos. No está solo él, no está solo. No nos lleva a un desierto. Nos presenta una comunidad. Y nos dice así como yo hice con vos, hacé vos con ellos. Pero para eso hay que negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo es la base de todo. Porque el que no se niega a sí mismo no puede tomar la cruz. Y el que no se niega a sí mismo ni toma la cruz no lo puede seguir. La única manera de poder estar en ese bote es decirse a uno mismo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La prueba que hemos pasado de muerte a vida es que servimos, es que amamos, es que lavamos los pies de otros, es que no estamos pensando en nosotros, es que pensamos en el bien de otros, es que perdonamos, es que soportamos. La salvación es comunitaria, nunca individual. No hay salvación en el convento, la salvación se manifiesta en nosotros en una vida comunitaria que es bastante complicada. Los loquitos a veces son demasiado loquitos, pero siempre hay que pensar que los demás nos ven loquitos a nosotros. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Bueno, hermoso todo esto, ¿eh? Bueno, nos diste material, creo, para repasar, ¿no? Podemos repasar ahí en las próximas veces, ir ahí masticándolo, ¿no? Entre
entre todas, Amén. ¿no? Mamá, vos estabas diciendo algo que no se te escuchó. No, que tenemos mucho que aprender. Principalmente tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Así Mami, que no. de esto no se recibe nadie. Por eso digo, olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está adelante, ¿no? A mí siempre me impacta cuando, creo que es en Ezequiel, con el atalaya, ¿viste? Que dice que si alguien hizo justicia toda la vida, pero se aparta de esa justicia, no le va a hacer la justicia que hizo. Sí, fuerte. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios? Escúchame, se mató 50 años y ahora, porque tuvo un desliz, no le sirve de nada. No le sirve. Por eso es cada día. Jesús dice, toma su cruz cada día y me sigue. Es como que la cruz está ahí al lado de la cama, esperándonos, ¿no? Pero bendito sea el Señor por esa cruz que nos libera de la peor prisión, que es el yo, el egocentrismo. Es un nido de víbora en nuestro corazón. Y de eso Amén. es salvar al Señor. Aleluya. Bueno, Aleluya. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo poder estar juntos. no, no. Gracias a Irani, entonces, que nos, nos acompañó hoy. No, para mí un honor, ¿eh? Y Y quiero decirles que valoramos muchísimo todo lo que ustedes hacen, lo que han hecho y lo que harán. Y que Cristo no ha terminado en ninguno de ustedes, no ha terminado con nosotros. Y tenemos que seguir caminando juntos, que queda un largo trecho por andar. Amén. 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 Muchas gracias, Dani, Silvi. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Chicas, nos vemos entonces, después combinamos ahí la próxima y repasamos acá todo. Sí, dale. Gracias, Perfecto. chicas. Gracias. Chao, chao. Besito a todas. Chao, Un besito. Chao, chao.